Padrísimo, vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos ustedes. Por respeto a la audiencia y a nuestros invitados, les pedimos que sus dispositivos estén en modo silencio. Nos da mucho gusto iniciar el último día del 6º Congreso de Mercadotecnia y Cine, de la sala a lo digital. Hoy abrimos con una excelente ponencia, una entrevista con el título La actuación como elemento clave en la generación de contenidos audiovisuales. Gracias. Como les decía, hoy tenemos un invitado de lujo, Pisando Olivero. Bienvenido, Roberto. Él es Roberto Sosa Martínez, con 43 años de trayectoria. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, así como en la Escuela Nacional de Circo en la ciudad de París, Francia, y un año de los estudios de la Universidad de Stanford en California. Es un actor y director que ha trabajado en televisión, en teatro, en cine y ha participado en cerca de 105 largometrajes nacionales e internacionales. También nos acompaña, Irex Arau Saldaña, que es generador de contenidos y también es egresado de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. A nombre del Departamento de Estudios Empresariales y del Departamento de Comunicación, les damos la bienvenida a esta charla. Nada más para tener un poco de contexto, ¿nos pueden levantar la mano quiénes son de Mercadotecnia? Ok, la mayoría. ¿Y quiénes son de Comunicación? Ok, bien. Okay. Bueno, para saber un poco cómo orientamos justo la charla. Entonces, bueno, de nueva cuenta le damos la bienvenida aquí a Roberto Sosa, supongo que ya muchos lo ubican. Y a mí me gustaría empezar preguntándote, y justo entendiendo aquí este contexto de mercadotecnia, ¿cómo se vende un actor? ¿Cómo se vende un actor para obtener papeles, para que sus películas sean exitosas, para que la gente vaya al cine? ¿Cómo se vende un actor? Híjole, hola, buenos días a todos y a cada una. Yo creo que se vende en muchos casos al mejor postor. En este medio tan agreste, tan difícil, tan complicado, tan peleado, es complicado porque hay pocos proyectos, a pesar de que hay muchas buenas intenciones. Ahora, evidentemente, con la digitalización, pues hay una posibilidad mucho más cercana a poder generar contenidos y a poder realizar nuestros propios proyectos. Pero en términos de industria, es verdad que a pesar de que hay muchas plataformas ahora, a mí me tocó iniciar en una época en la que pues hacíamos el cine todavía en celuloide, ¿no? Se filmaba, no existía la digitalización. Por lo tanto, el lograr hacer un proyecto, lograr filmar, era una labor titánica, era casi un milagro. De pronto un proyecto, y todavía un proyecto cinematográfico puede llevarse en concretarse, en levantarlo, desde su concepción hasta su escritura, pasando por toda la parte de preproducción, hasta 9, 10, 12, 14 años en realizarse. Entonces, evidentemente, cuando los proyectos ya se concretan y se van a llevar a cabo, ¿cómo te vendes? Pues con el ánimo de que el proyecto ocurra y se realice. Evidentemente todos queremos vivir de nuestro trabajo, pero creo que hay como varias vetas y vertientes para venderte como actor. Yo recuerdo cuando tenía yo 16 años, yo empecé a trabajar como a los 9. Y cuando tenía yo 16 años, estaba yo realizando una película para televisión española con Juan Luis Buñuel, el hijo de Luis Buñuel, sobre una novela de Bruno Traven, La rebelión de los colgados, donde se hablaba de la explotación de los indios en Chiapas, en los aserraderos, en las selvas, cortando árboles. Y después de estar filmando allá en Chiapas durante 3 meses, regresé a México e hicieron una audición para una obra de teatro que cuando a mí me llaman, me dicen: Roberto, hay una audición con el maestro Julio Castillo. Para ponerlos un poco en contexto, Julio Castillo era un director porque falleció en 1988.
que en aquella época todo mundo quería trabajar con él. Era un director muy propositivo, con una estética muy aguda, muy interesante, tenía montajes de teatro icónicos que quienes los llegaron a ver pues eran un marco referencial dentro del teatro en México. Julio Castillo perteneció a la generación del 68 en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, de ahí egresó, y era una generación pues muy combativa, muy discursiva, muy propositiva, no solamente en México, sino a nivel mundial. Había movimientos estudiantiles, había revueltas, había una serie de actividades que pretendían encontrar, buscar, promover, provocar un cambio, ¿no? Julio Castillo sale de esta generación. Mis padres, que también son actores, y que mi padre era maestro de teatro en comunidades marginadas, aquí en Santa Fe, antes de que existieran estos grandes corporativos, existían casas de cartón y zonas muy agrestes y muy lúmpenes, en donde mi padre venía a dar clases de teatro. Cuando regreso yo de esta serie de La Rebelión de los Colgados, me invitan a hacer una audición para una obra de teatro con Julio Castillo. Mi padre siempre había respetado mucho mis decisiones en cuanto al trabajo y no se metía en cuanto a qué quería yo hacer, filmar o en teatro. Pero en esa ocasión que vine e hice esa audición, el ejercicio consistía... Llegué al Teatro de la Danza, ahí atrás del Auditorio Nacional, y en un auditorio así con alrededor de 80 personas, todos estudiantes de teatro, egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, de Bellas Artes, del CUT, que es el Centro Universitario de Teatro, de las distintas escuelas de formación teatral en México, estaban como espectadores viendo las audiciones. La audición consistía en que hiciera yo una improvisación de lo que podía ocurrir, tenía yo 16 años, de lo que podía ocurrir en la vida de un niño que vive en la calle desde el momento en que amanece hasta que anochece, con el único requerimiento de permanecer pegado a un muro. Acaba de pasar el sismo del 85, donde por cierto se cayó la anterior sede de la Universidad Iberoamericana, que estaba ya en la colonia Country Club, allá por Tasqueña. Todavía no existía este campus, y el pretexto de la obra, esta de la calle, era hablar de los personajes marginados en la calle y de un niño que en un vía crucis debía buscar a su papá y se iba encontrando a distintos personajes de la calle que le iban quitando de alguna manera cada vez más de su alma y le iban robando su esencia hasta finalmente, perdón que se las spoileé, terminaban matándolo. La vida de un niño en la calle. A lo que voy con todo esto, para hacer un poco como de marco referencial, es que cuando salgo yo de la audición, le pregunto a mi padre, ¿qué hago? ¿Me quedo en la obra de teatro con el maestro Julio Castillo o me voy a hacer una película que tenía yo ya apalabrada con un director llamado Felipe Casals, quien murió el año pasado, un director también importante que realizó películas como Canoa, Las Poquianchis, películas muy importantes en los años 70 y 80, que ahí está su cine como una época de oro del cine mexicano, antes de que viniera el cine de ficheras y de que se perdiera la presencia del cine en las salas. Salgo de esta audición y le pregunto a mi padre, ¿qué hago? ¿Me quedo en la obra con Julio Castillo o me voy a hacer la película? Y todo esto es por la pregunta que me haces, ¿cómo se vende un actor? Y la respuesta que me da mi padre, a pesar de que siempre era muy respetuoso con mis decisiones, fue, ¿qué quieres de esta profesión? ¿Prestigio o fama? Y creo que es una respuesta que a lo mejor en ese momento no la asumí del todo, no la comprendí con toda lucidez, pero que con el tiempo ha venido a ayudarme a que me caigan muchos veintes en relación a cómo venderte en esta profesión. Y tiene que ver con qué quieres de esta profesión. Porque creo que para primero venderte necesitas tener absolutamente claro
qué es lo que quieres decir, comunicar, expresar a través de el oficio, la profesión y la carrera en la cual te desarrollas. Si lo que quieres es fama, reconocimiento, autógrafo, salir en la revista, pues, mi padre decía, eso es efímero. El prestigio, ese se construye a partir de las decisiones que vas tomando en relación a los temas que vas abordando, de qué quieres hablar. Y eso para mí, sin decirme mi padre plena y llanamente, haz esta obra o haz la película, al darme esta respuesta de qué quieres, es decir, al responderme con una pregunta que para mí hoy día resulta existencial, ¿qué quieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres comunicar? ¿A quién le quieres hablar? ¿Cómo le quieres hablar? ¿A qué público? ¿De qué edad? ¿De qué contexto? ¿De qué extracto? ¿Con qué lenguaje? ¿De qué manera en términos visuales? En fin, es un universo sumamente vasto y que creo que no termina de haber una respuesta contundente y única, porque la respuesta te la vas dando conforme los proyectos y los trabajos van ocurriendo y cómo los vas asumiendo. Entonces creo que el cómo venderte tiene que ver con eso, con el compromiso que decides tener ante el discurso que decides plantear respecto a de qué quieres hablar. Para mí ha sido muy claro a través de esta profesión que a mí me interesa hablar del ser humano, de lo que me duele como ser humano, de lo que me duele como hijo, como papá, como vecino, como amigo, como compañero de trabajo, como compañero de equipo, como partícipe de una comunidad, de una sociedad. A mí me interesa hablar de eso, del ser humano. ¿Desde qué plataforma? No lo sé. Eso va ocurriendo conforme el trabajo va sucediendo. Puede ser a través del teatro. Yo he sido un ser muy afortunado en mi trabajo porque he tenido la posibilidad de desarrollarme y desempeñarme a través del teatro, del cine, de la televisión. He visto cómo muchos compañeros con formación, con preparación, con mucho talento, funcionan muy bien en teatro, trabajan espléndidamente en el escenario, pero cuando les pones la cámara enfrente ya no funcionan. Y sucede a la inversa también, a la inversa. Actores que funcionan espléndidamente en cine, que trabajan muy bien con la cámara, que saben muy bien articular su gestual en este proceso de realizar el trabajo de manera intercortada, como se hace el cine, de manera desordenada, como se hace el cine, y que cuando se suben al escenario no funcionan. No saben cómo trabajar su cuerpo, no saben manejar su energía, no saben cómo llegar hasta la última butaca y poder comunicarse con el espectador de la misma manera con la cual te puedes comunicar en la primera fila. Entonces, es un oficio como todos, sumamente complejo, porque tienes que aprender a conducirte y a manejar las herramientas de trabajo. En ese sentido, ¿por qué digo que soy muy afortunado? Porque generalmente como actor primero te formas en la escuela y después sales al campo de trabajo. Sales a hacer teatro, sales a hacer cine, después de haber pasado por el aula. En mi caso fue al revés. En mi caso, primero, por el origen en el cual me desarrollé, dado que mi familia, tíos, tías, primos, mis padres, trabajaban en teatro y en cine, yo crezco desde los 4 o 5 años pues, viendo ensayos, viendo filmaciones, escuchando en las pláticas familiares temas sobre festivales de teatro, sobre muestras internacionales de cine, sobre directores. Y de alguna manera mi formación de origen se va dando ahí, en la familia, en la casa, en donde escucho a nombres como Peter Brook, Tadeusz Kantor, Grotowski, Stanislavski, los grandes maestros de teatro que dieron su vida e hicieron todo un apostolado de
de la teoría y la praxis teatral. Y yo todo eso lo escucho en casa. Y mis padres, en lugar de dejarnos encargados con alguna tía o con alguna vecina o en o en la casa, nos llevaban a sus ensayos de teatro, a sus clases de danza. Mi madre cantaba zarzuela, opereta, entonces yo la escuchaba cantar, veía a mi padre dando clases de teatro. Y así crezco. No es sino hasta 18 años después de que empiezo a trabajar que tomo la decisión de irme a estudiar y a ponerle un orden académico a lo aprendido empíricamente previo, y me voy al Conservatorio de Arte Dramático en París, en Francia, a estudiar la carrera de teatro allá, paralelamente con la Escuela Nacional de Circo y con la técnica de Lecoq, que es una técnica de pantomima que es la escuela originaria de Marcel Marceau, de la pantomima moderna, y siempre he sido muy deseoso de trabajar mi actoralidad desde la fisicalidad, desde lo corpóreo, desde la comprensión de que el actor es un todo, no solamente es aquel que se aprende los textos, los memoriza y los dice con la mejor o la mayor vehemencia posible o con la mayor naturalidad, que es ahora la tendencia actoral en la cual estamos, en donde entre más natural seas, mejor actor eres. Ya no es esta escuela clásica en donde la teatralidad imperaba en lo actoral. A mí me ha gustado siempre eso, el tratar de desarrollar no solamente la psique del actor, sino también la parte emotiva, el cómo manejar las emociones y cómo trabajar el cuerpo. Me parece que el actor es un circo de 3 pistas, por eso me fui a estudiar también a la escuela de circo en Francia, porque creo que así como el actor tiene que dominar el escenario, tiene que dominar su cuerpo, tiene que también dominar la cámara para cuando trabaja en cine, tiene que saber del lenguaje cinematográfico, de la técnica que ocupa el cine para realizarse, tiene que saber de edición, tiene que saber de los lentes que ocupa una cámara, tiene que saber de iluminación para saber la importancia que significa llegar a un punto exacto en donde la luz está iluminada justo y precisamente para que en la cámara, en ese cuadro, que es lo que finalmente importa al momento de la edición, el actor esté en la luz correcta. Ahorita, por ejemplo, acabamos de terminar una experiencia muy interesante sobre Pedro Páramo, dirigida por Rodrigo Prieto, el fotógrafo de cabecera de Martin Scorsese, que la próxima semana vienen a presentar la última película con De Niro y con DiCaprio. Y Rodrigo es básicamente fotógrafo, y le dieron la tarea de dirigir un Pedro Páramo. Y me parece una acertada decisión porque él, en tanto fotógrafo, con el maravilloso mundo imaginario de Juan Rulfo, que es absolutamente visual, para quien haya leído a Pedro Páramo, sabe que es absolutamente de sensaciones, de imágenes, de sombras, de claroscuros. Pues qué mejor que un fotógrafo para dirigir una película con estas características. Y en términos actorales, estar en un set en donde se ilumina con velas, con sombras, con contrastes, con unas sutilezas luminotécnicas absolutamente finas, pues es muy importante que actoralmente tengas ese conocimiento de lo que implica la importancia de la sutileza de la luz. Todo esto, Irex, tratando de contestar el cómo te vendes. Yo me vendo así. Digo que al mejor postor, en términos de, creo que la mejor manera de venderte es con una formación, con una preparación, con una educación, y que creo, porque lo he aplicado en mi actoralidad, creo que aplica para todo oficio. No me dejarán mentir. En este momento lo que mejor se vende no es necesariamente el TikTok y el meme, porque eso es una inmediatez. Lo que mejor vende es el contenido,
es decir, que haya sustancia, que haya tema, de qué vamos a hablar, que haya profundidad, y de eso somos responsables todos y cada uno en lo individual, en nuestro oficio. Qué tan profundos queremos ser con lo que estamos abordando. Si queremos quedarnos en la superficialidad, en la banalidad, en la superficie, pues quizás se venda rápido, pero creo que se vende menos mejor, menos bien. Creo que a todos nos conviene que lo que hagamos y en lo que nos involucremos y a lo que decidamos ponerle nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro ánimo, nuestra concentración, nuestra disposición, a todos nos conviene que tenga eso, profundidad, que tenga compromiso, que tenga carne, que tenga capas de cebolla, que no se quede nada más en una primera lectura, porque eso se va a vender mejor, porque eso a lo mejor va a tener menos público, pero creo que lo que siempre ha valido la pena nunca ha sido necesariamente masivo, pero a una sociedad, cualquiera que ésta sea, y en este caso la que nos atañe y nos corresponde, que es en la que vivimos, nos conviene, nos urge y estamos necesitados de que lo que hagamos no sea vacuo, no sea superficial, no sea banal. De eso tenemos mucho. Por supuesto que todo trabajo es respetable y todo esfuerzo, yo estoy convencido de que mis compañeros cuando lo realizan lo hacen con la mejor intención de que salga lo mejor posible. Pero cuando yo veo contenidos masivos como en la televisión, las telenovelas, ese tipo de cosas, en las cuales yo he participado también, he trabajado, pero veo, ahorita por ejemplo, me están invitando a hacer una, yo creo que es una telenovela, ellos lo llaman serie, pero lo leo y de verdad el tema y la primicia es bien interesante, es el tema de los niños adoptados que antes fueron robados. Uno lo lee así en 3 renglones y dice uno, wow, qué interesante tema, pero ¿cómo se aborda? Y leo los libretos y cuando en lugar de poner el énfasis en lo que tendría que ser el tema de los niños adoptados que antes fueron robados, leo y los libretos están concentrados en la historia de amor, en la muchacha pobre que viene a ser rescatada por el príncipe azul y que la va a sacar adelante y la va a hacer feliz. Ese es el modelo de la telenovela que ha funcionado y que ha vendido y que se vende, ¿no? Hablando de cómo te vendes, se ha vendido y se vende y se adquiere, se consume, pero tratando de ser yo crítico con lo que hago y con el oficio al cual me dedico, eso es profundizar, es decir, creo que nos haría mucho mejor el profundizar en qué daño le hemos hecho a una sociedad para llegar a vender a sus niños y darlos en adopción. Eso me parece un tema mucho más punzante, mucho más desglosable, porque creo que le ha hecho mucho más daño a nuestra sociedad. ¿Y qué le hemos hecho a la sociedad para llegar a esos puntos, culturalmente hablando? Entonces, yo la manera en que me vendo es tratando de eso, buscarle el qué me hace a mí cuestionarme del trabajo que me toca interpretar y realizar. Pongo otro ejemplo. Hace muchos años mi hija salió de aquí, de la Ibero, el año pasado, egresó de comunicación. Y hace 20 años, cuando mi hija tenía 4 o 5 años, me hablan para hacer una audición. Era el día de Reyes, me acuerdo, porque estábamos comiendo rosca de Reyes en la noche. Y me habla Carla Hull, una directora de casting, y me dice, Roberto,
perdón que te hable a esta hora, eran las 9 de la noche, una cosa así. Perdóname que te llame a esta hora, pero hay un director que está en el Camino Real, aquí en Polanco, que ya tiene firmado a un actor, ya están filmando, pero no está convencido del actor que ya firmó y le gustaría verte. ¿Podrías ir a verlo ahorita? Y yo, con mi hija comiendo rosca y que sacando el muñequito y no sé qué. Y te tocan los tamales el 2 de febrero. Y le digo a mi hija, pues mi amor, pues acompáñame. Y ahí fuimos al Camino Real. Y el director era Tony Scott, un hombre que se suicidó hace unos años, colgándose de un puente en Los Ángeles porque le descubrieron cáncer. Y me pide que si podía hacerle un ejercicio de improvisación a través de una llamada telefónica en donde tenía yo que negociar millones de dólares a cambio de la vida de un ser humano, porque era un personaje de un secuestrador. Y yo así de, oye, pues ok, sí. Y traía yo a mi hija, que a mi hija lo que menos le interesaba era su papá estuviera haciendo un casting. Ella estaba con su papá comiéndose una rosca de Reyes. Y empiezo a hacer mi ejercicio de improvisación y mi hija, en un afán de querer llamar la atención de su papá, se pone a colgarse de mis hombros como chango, hacia jugar. Y yo pues no quise decirle que siéntate, quítate, hazte para un lado, porque para mí sí lo más importante en la vida es mi familia. Y eso es lo que le añado al ejercicio de improvisación, y en esa llamada telefónica, mientras estoy negociando la vida de un ser humano a cambio de millones de dólares, digo que lo más importante para mí es mi familia, porque tengo a mi hija aquí jugando. Eso al director le encantó y se quedó en la película, una película que hicimos que se llamó Men on Fire, Hombre en Llamas, en donde interpreto a un secuestrador. Y volviendo a tu pregunta, ¿cómo me vendo? La mejor manera de venderme es poniéndole a mi oficio lo que para mí es más importante. Y en ese momento era mi familia. Funcionó de tal forma que se lo pudimos añadir al personaje y a la historia, porque para Tony Scott, ¡pum!, fue una epifanía y dijo, claro, incluso un secuestrador, que ninguno de nosotros creo podríamos, o yo al menos, porque solamente puedo hablar por mí, yo no podría justificar el que alguien negocie la vida de un ser humano a cambio de dinero y que viva de ello, no lo puedo justificar ni entender. Pero ¿qué le puedo yo como ser humano dar a un personaje que está tan alejado de mí? Pues lo único que me podría acercar a él como ser humano, el amor por mi familia, porque incluso un secuestrador es capaz de hacer cualquier cosa por amor a su familia. Y para mí esa es la mejor manera de venderme, es decir, poniendo en riesgo lo más importante que encuentro para mí en la vida, a mi profesión, a mi oficio, a mi discurso a través de los personajes. ¿Qué le puedo yo añadir a un personaje con el cual seguramente no estoy de acuerdo y está alejado de mí, pero qué le puedo añadir yo de lo que veo de la vida y de lo que a mí me parece importante rescatar, defender y promover? Sí, y esto que dices sobre el contenido me parece que es algo muy importante, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres hacerte viral o quieres que tu público objetivo realmente consuma tu producto? Y más importante, que tu producto le ayude a esas personas a desarrollarse de una mejor manera en su vida cotidiana. Entonces, en este sentido, también me parece que la sustancia de donde parte todas las producciones pues, son los guiones. Entonces, me gustaría saber un poco acerca de los guiones. Entiendo que un escritor, un artista va a tener una visión, pero al cine estar dentro de una industria, bueno, pues muchas veces los productores van a pedir que cambies ciertas cosas, van a pedir a lo mejor que estén forzosamente ciertos actores o ahora ciertos influencers, porque eso en teoría te va a dar cierto público. Entonces, ¿cómo se manejan las cosas y qué tanto se puede llegar a respetar realmente la esencia de un guión dentro de las películas o de las series que se hacen acá en México? ¿Cómo ves en este aspecto la industria? Yo creo que el guión, justamente el nombre lo define, es una guía, ¿no? Es una guía que por supuesto es, no está escrito en piedra.
Creo que un guión siempre está en proceso, siempre está… Y creo que mucho de lo que adolecemos de pronto en la ficción en México es en el trabajo del guión. Siento justamente que en lo que debemos trabajar, o por lo menos hacer conciencia y trabajar, sí, mucho más en ello, es en los guiones, en de qué manera hacemos que lo que vamos a contar resulte interesante para el espectador. ¿Cómo vamos a hacer que el espectador se conecte con lo que estamos comunicando, con lo que estamos diciendo, que se confronte, que no salga igual de como se sentó en la butaca al ver la historia? Y en ese sentido el guión pues finalmente es algo muy orgánico que también va a tener y a cobrar mucha más vida al momento de que cada uno tome la parte que le corresponde de la historia que se va a contar. Lo maravilloso del cine, del teatro, de los medios es que justamente se trabaja en equipo. Es verdad que uno como actor recibe un guión y el personaje está escrito, los textos están dados. Yo procuro ser muy respetuoso con la palabra escrita, sí, con cómo está escrito, porque muchas veces me encuentro con compañeros que llegan y cambian los textos, porque dicen, yo lo diría así. Yo estoy de acuerdo en que muchas veces el texto puede ser maniobrable, que el guión puede ser… se puede todavía moldear una vez que se está realizando, porque insisto, no está escrito en piedra, pero no sé, Picasso antes de desfigurar sus formas, pues aprendió a hacer bodegones y aprendió a dibujar académicamente. Van Gogh antes de deteriorar sus pinceladas, aprendió a dibujar frutas, flores, macetas bien dibujadas. Es decir, creo que antes de desfigurar un texto o un guión, hay que aprender a hacerlo como está en su origen. Es decir, hay que hacerlo primero sí desde lo académico, desde cómo está planteado, y después podemos empezar a jugar con él y después podemos empezar a transfigurarlo y a buscarle otras formas y otros caminos para llegar al mismo punto. Pero el guión tendría que pasar por muchos procesos de revisión, de supervisión, de colado antes de poder realizarse, y siento que de pronto en México nos falla mucho ese aspecto. Yo veo las series norteamericanas donde tienen ya un gran oficio. Otra vez estaba viendo esta de Succession, por ejemplo, que son como 8 temporadas. Y veía yo cada uno de los personajes y decía yo, es que se podría contar la historia o se podría hacer una serie de cada uno de los personajes. Y siento que eso es lo que de pronto nos falla con las series en México, que nos quedamos como en una parte muy superficial, muy banal, donde no profundizamos. Vuelvo a lo mismo que estaba comentando hace rato, y ahí es donde siento que tendríamos que ser más rigurosos con los guiones, que antes de empezar a filmarlos tendríamos que hacerles varias revisiones, no quedarnos con la primera lectura y hacerles muchos trabajos de colado, quitarles la paja, quitarles lo sobrante, que el cine es imagen, cada elemento en pantalla cuenta, como en el escenario también, en el teatro cada gesto, cada silencio, cada movimiento, cada pausa cuenta, dice algo, como en la música, cada nota, cada silencio dice, comunica, expresa algo. Y en ese sentido, los que lo hacemos, los que lo creamos, tendríamos que ser mucho más rigurosos y agudos con cada una de las notas de la partitura, y la partitura en este caso, pues es el guión. Ok, y ya para ir cerrando, bueno, les recuerdo que en los últimos 5 o 10 minutos les vamos a pasar la palabra a ustedes para que puedan hacer alguna pregunta, pero yo te quería preguntar acerca de cómo vas preparando un personaje, que nos platiques un poco cómo es todo el proceso, cuánto tiempo te lleva, bueno, supongo que tendrá que ver dependiendo del proyecto, y también qué tanto, yo como mercadólogo me interesa saber, qué tanto se toma en cuenta al público al cual va dirigido el proyecto para la preparación de un actor. Empiezo por lo segundo. Yo creo que se debe tomar constantemente en cuenta al espectador. Lo decía hace un momento, yo creo que sí debe uno hacerse la pregunta de ¿a quién me estoy dirigiendo? Porque de ello depende el lenguaje que vas a utilizar, la manera en que lo vas
a comunicar, si son jóvenes audiencias, si es un público adulto, si es un público letrado, si es un público iletrado, si es un público con determinado nivel social, si es un público infante. O sea, por supuesto que debes tomar en cuenta al espectador. Yo cuando estoy, por ejemplo, en teatro, en el escenario, este llamado monstruo de las 1000 cabezas, yo creo que a eso se refiere. Cuando estás en escena, por supuesto que estás concentrado en tu compañero, en la emoción que debes trabajar, en el texto que debes decir, en tu memoria, en el movimiento que está ya diseñado, trazado, planteado, ensayado, pero también hay una palpitación del público, en donde tienes que ser consciente de si el público está atento, de si está disperso, de si necesitas más ritmo, de si necesitas más pausa. Es decir, claro que tienes que tener en cuenta constantemente al espectador, porque con él es con el que te estás comunicando, y cualquier obra, cualquier trabajo, cualquier ejercicio no tiene su sentido último si no es en el momento en el que llega al espectador y al cual estás dirigiéndote, porque si no, pues yo podría estar aquí platicando solo en este auditorio, que si no estuviese ninguno de ustedes, pues estaría yo literalmente hablando solo. Entonces, ¿cómo no tomar en cuenta al interlocutor cuando finalmente el objetivo primigenio, primitivo y primordial es el de comunicar, el de expresar, el de llegar al corazón, a la mente, al pensamiento, a la reflexión, a la idea, al imaginario del espectador? Entonces, por supuesto que se tiene que tomar en cuenta desde que el trabajo se empieza a concebir, se prepara, se ensaya, se realiza. Siempre se tiene que tener en cuenta al espectador. ¿Y cómo se prepara un personaje? ¿Cómo se prepara un trabajo? Yo creo que es muy orgánico y tiene que ver con el equipo creativo y con el cual trabajas. Muchas veces no hay tiempo para trabajar y te dan un guión y dices, empezamos pasado mañana, ¿no? La película, y no hay tiempo para preparar más nada. Y de pronto hay otro tipo de procesos de trabajo en donde sí tienes un poco más de holgura y en donde hay posibilidad de sentarte a hacer un trabajo de mesa, de construcción de personaje, de ir estructurando a tu personaje desde la psique, desde la fisicalidad, desde qué sueña, qué piensa, qué come, cómo habla, cómo camina, cómo se conduce. No es lo mismo un personaje, no todos los personajes hablan igual, ni con el mismo acento, ni con la misma cadencia, ni con el mismo léxico, ni con el mismo vocabulario, y creo que un personaje debe prepararse tan vastamente lo suficiente para que si te toca improvisar, improvises desde el personaje, no desde el actor, no desde ti mismo, porque la improvisación tendría que ser a partir del contexto en el cual el personaje se mueve, se desarrolla y se conduce. Entonces, ¿cómo se prepara? Pues insisto un poco lo que decía también hace un momento al principio. Creo que también la profundidad con la cual construyes un personaje depende de, como creador, como creativo, como actor, la profundidad que le quieras dar a tu trabajo. Lo puedes trabajar desde una banalidad, desde una superficialidad, desde nomás un aprenderte el texto y decirlo de memoria, o bien lo puedes preparar desde hacer una investigación videográfica, iconográfica, documental. A mí, yo porque soy muy obseso y muy clavado y muy apasionado, sí me gusta buscar material, me gusta leer, a mí me gusta ver pintura, me gusta ver teatro, me gusta ver danza, me gusta leer poesía, me gusta leer teatro, ensayos, novelas. Eso enriquece mi vocabulario, eso me da un universo interno mucho más vasto y es con lo que al final voy a construir un personaje, y siento que entre más mundo interno como actor, como creador, como hacedor tengas, pues más elementos y herramientas tienes para construir desde ahí un personaje cuando te llegue el guión. Ok, bueno, nos quedan 5 minutos, entonces les pasamos el micrófono a ustedes para que puedan hacer alguna pregunta. Les pedimos que digan su nombre y ya su pregunta. Hola, te hago muy rápido. Te veré 1000 preguntas, pero tengo que escoger una. Y la voy a escoger relacionada con este tema digital. Hace unos meses, o un mes, no sé, hubo una huelga muy fuerte en Hollywood. Están protestando los actores por esta creación de actores digitales, inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué piensas tú como actor, y más con toda la experiencia? O sea,
traes experiencia de todos lados, de tu familia, donde estudiaste, Europa, Estados Unidos, México, más toda tu trayectoria. ¿Tú cómo ves este rollo que está pasando? O sea, futuro ves como actores totalmente digitales y gente admirando a sus actores, así como ustedes como actores de carne y hueso. ¿O qué piensas tú? Digo, yo sé que estamos futureando, pero ¿cómo ves todo esto? Gracias, pues ni tan futureando, porque cuando el futuro nos alcance, y yo creo que ya nos alcanzó, y efectivamente esta huelga tuvo que ver y tiene que ver con eso, porque los escritores ya están llegando a un arreglo, pero los actores aún no. Y el tema de la inteligencia artificial, había una obra hace poco en el Teatro Helénico que se llamaba Inteligencia Actoral, que escribió Flavio González Mello, un autor nacional muy agudo, que a mí en lo particular me gusta mucho, y planteaba esta premisa de qué ocurriría si un actor, porque se tiene que ir a hacer una película, tiene a un robot actoral que lo puede suplir en sus funciones. Por supuesto, estamos ante una diatriba en términos humanos, pues muy aterradora, porque si la pregunta es hacia mí, pues evidentemente yo como actor de carne y hueso, ser humano, pues voy a defender al actor de carne y hueso y ser humano. Y por supuesto que bueno, el otro día me mandaron un video de estos que mandan en las cadenas de los WhatsApp donde hay robots jugando ping pong y donde seguramente muchos de ustedes lo han visto con una ductilidad y con una perfección impresionante. A lo mejor va a haber actores, efectivamente, por ejemplo, ahora que hicimos Pedro Páramo, con Rodrigo Prieto, terminábamos las escenas y cada vez que terminábamos las escenas nos hacían un escaneo del rostro, porque digitalmente, en todo el trabajo de postproducción que están realizando en este momento, nos van a envejecer a algunos de los personajes, nos van a meter mano digitalmente para cambiar nuestras arrugas y ponernos o quitarnos en algunos casos. Y siento que en ese sentido va a favor, de alguna manera, del actor. Lo que yo no siento que vaya a favor es a un actor robot reemplazando a un actor de carne y hueso. Eso sí sería atroz, sería aterrador y sería terrible, pero pues tampoco podemos estar peleados con la tecnología y con lo que ahora tenemos. Hace 20 a 25 años no teníamos absolutamente nada de esto y nos ha tocado este gran cambio que yo siempre digo, este es el Dios y el diablo, o sea, porque tiene unos privilegios maravillosos. San Waze, le digo yo, ¿no? Ya no llegas a ningún lado si no pones Waze. Perdón, hace 20 años, sí, te parabas, bajabas la ventana, le preguntabas al señor, oiga, la calle tal, pasando el tercer tope, ahí se encuentra con los abarrotes, no sé qué, y ese era el Waze, ¿no? Los maravillosos adelantos que tenemos ahora me encantan, y yo soy un fan de la tecnología, pero pues no podría yo apoyar a un actor que me quite la chamba. Mi nombre es Juan Carlos Morales Marcucci, soy profesor aquí en Libero. Hola, Juan Carlos. 2 veces a la semana llego a Libero y me paro frente a un escenario y tengo 3 grupos de audiencia. Conozco ese mercado, conozco mi audiencia, conozco mi contenido, pero dado que tú eres un actor con muchísima experiencia, el mejor profesor que he tenido en mi vida ha sido un abogado con experiencia. Lo agarró como hobby, pero ya se profesionalizó y ahora se dedica a entrenar actores chinos, en China de hecho. Wow. Y es un profesor espectacular. Aquí mi colega sentada al lado tomó un curso de stand-up. Ya voy con la pregunta. Entonces, ¿qué recomendaciones? Y hoy competimos en el salón de clases, competimos tenemos que ser lúdicos porque competimos contra las redes sociales y todas esas cosas. Entonces, ¿qué recomendaciones nos harías para combinar el trabajo de actor con el de profesor? ¿Tenemos contenido o tenemos mercado? Me encanta, Juan Carlos, y me encantaría conocer al abogado que trabaja actores en China. Creo que justo en esta globalización lo que requerimos es nutrirnos y tener un universo vasto, interno. Yo de verdad me la paso yendo a museos, al teatro, al cine, leo, soy un lector ávido, esa es una de las grandes herencias de mi padre. Porque ahora ya nada más somos filósofos de meme, ¿no? De las frases que
que dicen que Sócrates lo dijo, y entonces llega el meme y entonces lo republicamos, pero no conocemos la obra de Sócrates, no conocemos las Metamorfosis de Ovidio, no nos ponemos a leer la comedia de Dante, y sabemos de qué trata, pero yo creo que sí hay que regresar a los clásicos, yo creo que sí hay que regresar, porque ahí está lo esencial y la profundidad del ser humano. Yo ahora con la pandemia me puse a leer a Ovidio, me puse a leer a Dante, porque además vi que mandaron en Titanium, ¿no? La comedia al espacio, por si se logran encontrar lo que se hacía aquí en la Tierra. Ojalá que todos tuviéramos la mente de Dante. Lejos estamos de ello. Pero ¿qué recomiendo? Eso, que leamos, que veamos cine alemán, cine ruso, cine turco, cine polaco, cine italiano, cine contemporáneo, cine clásico, que volvamos a los clásicos, pero que lo veamos no solamente desde el divertimento y el entretenimiento, sino desde el análisis, desde cómo se realiza una película, dónde ponen la cámara, cómo la mueven, leer novela, teatro, ensayo, poesía, biografías, historia. Se me hace chico el mar para echarme un buche de agua. Escuchar no solamente a Maluma y no solamente a Belinda, también escuchar a Mozart y a Brahms y a Bach y escuchar a los clásicos, o sea, ver pintura contemporánea, ver performance, pero también ver escultura, ver cómo se talla el mármol, la piedra, el bronce, en fin, permitirnos apasionarnos. De pronto, y me encanta, yo estoy en todas las redes sociales, por cierto, síganme, Roberto Sosa MX. Estoy en todas, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, porque me gustan. Pero también me gusta apasionarme y profundizar. Y siento que el peligro y el riesgo de las redes es que nos quedamos en la inmediatez. Vemos 400 fotos en un día y mañana ya se me olvidó las 400 fotos que vi. La memoria se vuelve corta, la memoria se vuelve estrecha, la memoria se vuelve poco retentiva, y siento que lo que necesitamos ejercitar es la pasión por por ejercitar la memoria, que lo que leamos realmente lo comprendamos, que lo que veamos realmente nos signifique, nos conmueva, nos provoque algo, que no nos quedemos nada más en el pase de fotos, en el pase de memes. Es divertido, pero eso no nos permite profundizar, no nos permite ir más allá, y creo que nos hace falta, sí, ir más allá en todos los temas a los que nos dediquemos, en todas las conversaciones que tengamos, y no me dejarán mentir, con una pregunta yo me extiendo 20 minutos, porque siento que eso es lo que nos hace falta. Profundizar, extendernos, debatir, no estar de acuerdo. No necesitamos estar de acuerdo para llevarnos bien. Al contrario, en las diferencias y en el debate encuentro la posibilidad de sentirme vivo, porque puedo discutir, porque puedo, a través de una confrontación, puedo ayudarme a comprenderme yo a mí mismo, no para confrontar al otro, para entenderme yo. Necesitamos ser mucho más autoexigentes con lo que hacemos, necesitamos ser mucho más autodemandantes, mucho más exigentes con nosotros mismos, creo. Ok, y la última pregunta, que ya tenemos el tiempo encima. Gracias. Roberto, ¿tú crees que la búsqueda de la fama, y en particular de los jóvenes realizadores, de la búsqueda del Oscar, está haciendo que un preciosismo detenga la producción cinematográfica? 1. Y 2, ¿qué opinas del trabajo de John Huston? Empiezo por lo segundo. El maestro John Huston, Don Justo le decían. John Huston, tuve el privilegio de estar en el set con él. Híjole, en un set fotografiado por Gabriel Figueroa, haciéndola de hijo del Indio Fernández, con un John Huston ya cansado, sentado en su silla de la cual no se levantaba, y había que acercarse a él para que nos dirigiera. Pero ver cómo con sus años y con su vida entregada al cine tenía la absoluta y clara humildad y necesidad de comunicarse con todos y cada uno de los integrantes en el set,
eso a mí me demostró la importancia de el trabajo en equipo y que la sabiduría de los años obtenidos en el caso de John Huston, lo que le dio fue la sapiencia de la importancia del trabajo en equipo. Eso me parece un aprendizaje que es un tesoro para mí, porque lo intento poner en práctica en todos los trabajos, el trabajar en comunidad, trabajar en equipo. No trabajamos solos, trabajamos en equipo y eso es fundamental. Y así trabajaba John Huston. Respecto a lo del Oscar, pues siempre es bien bonito que el trabajo se reconozca. Bravo, se aplaude. Pero para mí el éxito no está en Hollywood. Hollywood, por supuesto que es una gran plataforma en donde ¡buah!, te catapultan en términos de fama. Pero el éxito creo que tiene que ver con otras cosas. Por supuesto hay mucha lana por ahí en Hollywood, pero creo que el éxito tiene que ver con otras cosas. El éxito tiene que ver, por ejemplo, yo el otro día escuchaba una plática de Iñárritu con respecto a Bardo. A mí Bardo me parece una película extraordinaria. A mucha gente no le gustó, pero me parece extraordinaria por lo osado que resulta el haber hecho una película tan personal, después de triunfar en Hollywood y de estar nominado y de llevarse Óscares. Se permitió, se regaló, se dio el dulce al corazón de hacer una película absolutamente personal. Y a lo mejor no tiene el éxito del Hollywood y de los Óscares, pero tiene un éxito personal. Y creo que ese éxito es mucho más valioso que cualquier Óscar. Y creo que eso es por lo que debemos trabajar, por la satisfacción de hacer nuestro proyecto medular, de qué queremos hablar y que ahí se nos vaya la vida en ello. Y no importa si es Hollywood, no importa si es masivo o no, pero que realmente se nos vaya la vida en el trabajo que hacemos. No sabemos si es el último, no sabemos si es el único. Y además el cine como los abogados que ahorita me comentaban del maestro que da teatro, un abogado no sabe si el caso que está defendiendo va a ser su último caso, por lo tanto lo tiene que defender a ganar. Igual yo creo que los que nos dedicamos a la creatividad, al arte, no sabemos si va a haber otro proyecto, entonces tenemos que hacerlo realmente como si fuera el único y el último. Para mí ahí está el éxito, y el mejor Oscar es el que conectes con el público, que el público se conmueva, que el público diga esto no me gusta de mi sociedad, del ser humano, o sí me gusta y me emociono, me apasiono, me enamoro, lloro, sufro, me da miedo, me aterro, se me pone la piel chinita. Yo a eso voy al cine, al teatro. A eso me paro frente a una escultura o frente a una pintura, a recordarme que estoy vivo, a recordarme que las cosas pueden ocurrir y que siempre hay mucho que podemos hacer a través de una pintura, de una escultura, de una obra de teatro, de una película, de un personaje, de un guión. Hay tanto que se puede comunicar, que se puede promover, que ahí para mí ahí está el éxito. Gracias. Ok, pues muchas gracias y con esto concluimos. Gracias, Roberto, por participar con nosotros.